Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a trabajar, eh, vamos a abordar el problema, ¿qué pasa si yo no tengo, si mi base de datos tiene huecos, ¿no? Si mi base de datos tiene valores faltantes, va a ser muy clásico que no tengamos una base de datos totalmente completa, llena de datos. Eso puede ser un problema. Muchas análisis estadísticos no permiten tener huecos en nuestra base de datos. Entonces, vamos a ver cómo medio abordarlos. Lo que sí les adelanto es que no es un tema simple. No hay, no hay una manera rápida de resolverlos. Y también no hay una manera estándar. Para alguno de ustedes, eh, por ejemplo, si no tienen datos en su base de datos, a lo mejor lo que van a tener que hacer es borrar todo ese registro. Otros van a tener que tomar, por ejemplo, la media de todos los datos. Lo vamos a ir viendo, pero lo que sí les tiene que dar, lo que les quiero transmitir es que trabajar, o sea, abordar el problema de no tener datos completos en nuestra base de datos no es, no es estándar, no lo puedes decir, siempre vamos a resolverlo de tal manera. Ustedes van a tener que tomar la decisión en función de las características de los datos que tengan y además de, en función de los análisis que quieren hacer. Algunos análisis, por ejemplo, no te exigen que tengas la misma cantidad de datos en toda la matriz, ¿no? Entonces les digo, algunos datos van a tener ese problema, otros no, pero bueno, vamos a abordarlo, ¿ok? Vamos a verlo. Entonces, bueno, seguimos trabajando con nuestra base de datos, ¿ok? Entonces vamos a importar de nuevo. Como lo estoy reiniciando, le tengo que decir que estoy trabajando con Python, ¿no? Que ejecute el kernel del Python. Vamos a traer nuestra base de datos, ¿ok? Aquí, esto lo vimos en explorar los datos. Bueno, quiero saber cuál es el tamaño de mis datos. Vamos a ver si es mi base de datos. Como les digo, siempre ejecuten, eh, siempre revisen la información con la que están trabajando cuando inicien un cálculo, ¿no? Cuando estén iniciando a programar, ¿ok? Voy a limpiar un poco, le voy a dar que me lo describa y vamos a ver si aquí me dice, eh, si aquí ya yo puedo obtener información, ¿no? Entonces, por ejemplo, tengo mis datos, ¿ok? El tipo de información que tienen, un objeto, un punto flotante, tengo también enteros y vean, yo aquí esta base de datos que nosotros hicimos no tiene datos faltantes, ¿no? Es, eh, depende de cómo hayas trabajado. En este caso, pues nosotros no teníamos toda la matriz de datos tiene datos, no tiene datos ceros. Por eso creo una columna que se llama Dummy Data, ¿no? Y si se dan cuenta, entonces aquí te dice datos no nulos, ¿no? Y son 106. Y si vemos la forma, tenía 106 datos, o sea, todos están completos, ¿no? Datos no nulos son 106, como tenemos 106 datos, quiere decir que no tenemos datos no nulos, pero si se dan cuenta, estos datos que puse para el ejercicio serían, eh, hay datos que no tenemos, ¿ok? Vamos a ver si nos describe, ¿no? Bueno, si imprimimos la descripción, vamos a obtenerla. Y esto no nos diría nada, ¿no? O sea, si tú no tienes datos, pues siempre te va a calcular la media, la división estándar. Voy a limpiar, ¿ok? Entonces, ¿qué hacemos con nuestra base de datos? ¿Qué pasa si tenemos huecos? Bueno, una de las reglas principales que yo les voy a recomendar es, ustedes cuando tengan su base de datos, con la que van a trabajar, no la toquen. O sea, esa base de datos, la base de datos original, no la toquen. O sea, si la base de datos original tiene un hueco, déjenla con ese hueco. Si luego lo vamos a rellenar, si luego vamos a utilizar o vamos a usar una estrategia para borrar, por ejemplo, una línea, eso va a ser en un trabajo posterior dentro del código. O sea, su base de datos siempre tiene que ser original,
siempre tiene que ser rescatable y no debemos de tocarla, ¿ok? Entonces, aquí yo lo que estoy haciendo es crear una copia, ¿no? Mi base de datos es CO2 Data y entonces voy a crear una copia que voy a llamar CO2 Data Fill, ¿no? Porque yo la quiero rellenar. Y esto es lo que se llama un hard copy, ¿ok? Si yo puedo copiar, por ejemplo, de esta manera, Python me va a aceptar esta copia, ¿ok? Pero esto es un tema largo, pero si yo quiero que la copia de mi información sea una nueva base de datos que no esté vinculada a la base de datos anterior, yo le pongo copy, ¿ok? Este es un tema un poquito más complicado, pero esta es una manera, por ejemplo, yo estoy haciendo una copia, o sea, estoy haciendo una copia eh, fuerte, digamos, ¿ok? Entonces, ¿qué le voy a decir? ¿No? Entonces, hay una manera que es cómo voy a yo a rellenar mis datos, ¿no? Entonces, ahora no voy a usar, ahora no voy a utilizar ChatGPT, voy a utilizar Google, ¿ok? Vamos a ver si lo encuentro, ¿ok? Entonces, ¿cómo relleno eh, in- una matriz de datos en Python? ¿No? Ok. Pues de hecho me está ejecutando la IA de Google, ¿ok? Entonces me dice que tengo la función fill para rellenar los elementos de una matriz con un valor específico. Por ejemplo, rellenar con un 3, ¿ok? Ok, vamos a ver. Vamos a ver fill numpy. Entonces la función fill, entonces, Python fill, vamos a ver. Python fill, ok. Mm, Vamos a ponerle fill data, ok. Vamos a ver. Stack Overflow, vamos a ver, ¿no? Entonces te dice, ok, mira, si tú tienes valores faltantes, fill missing values, ¿no? Pues aquí te hace una explicación muy grande. Entonces te dice, mira, ¿qué pasa si yo no tengo datos? None, ¿ok? Pues te dice, pues los puedes rellenar con cero, ¿ok? Es una manera de hacerlo, ¿ok? Eh, Otra manera es rellenarlo con el valor medio, ¿no? Vamos a abrirlo aquí. Entonces te dice, mira, calcula el valor medio de tus datos y luego lo vas a poner aquí adentro y ya lo tienes, o sea, hace la media de todos tus datos y los datos faltantes te los rellena con la media, ¿no? Hay otra manera que te dice que, pues mira, eh, haz el forward, ¿no? O sea, toma el dato, el dato que sigue o el dato anterior, ¿ok? Esto es como lo básico. Existe teoría mucho más completa y podemos hacer una regresión lineal, etcétera, etcétera, etcétera. Como les digo, este es prácticamente un tema por sí solo muy profundo. Ahora lo voy a ver de manera muy superficial, solo eh, dándole estas resoluciones simples, relativamente simples, digamos. Pero como les decía desde el principio, no existe una manera estándar de hacerlo, depende de las características de sus datos, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a regresar. Yo tengo el código, vamos a ver si lo entendemos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo estoy haciendo? Ok, yo aquí sí los tengo. El FinLA estoy utilizando el método ffill, ¿ok? ¿Qué es ffill? Pues el método ffill es el forward, ¿ok? Ok, pues es el forward con el que sigue, ¿va? Vamos a, perdón, me voy a venir para acá.
Entonces, aquí lo estoy juntando, lo voy a separar para que se vea diferente. Entonces, recuerden aquí voy a poner mi código, aquí, mi código. Voy a limpiar otra vez los outputs, ¿no? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy creando una base de datos nueva, ¿no? ¿Ok? Mi base de datos de relleno. Y entonces estoy creando un fill, ¿no? Y entonces lo que hace es crear, ¿no? Este método va a ser, ok, interesante. Ok, esto es un warning de que esta función va a ser próximamente eliminada, ¿no? Y, y nos dice qué utilizar, ¿ok? Eh, bueno, lo voy a dejar así. ¿Qué es lo que quiero que veamos? Pues que si yo ahora le pido la información, ¿no? Ahora eh, DoMyData ya no tiene valores cero, ya no tiene valores nulos, ¿no? Vamos a ver cómo se ve la base de datos, ¿no? Vamos a buscar los DoMyData. Quizá vamos a tener que, ok, es medio difícil verlo en el texto. ¿Dónde están mis DoMyData? Vamos hasta el final. Claro, mis DoMyData son estos, aquí están, ¿no? No sé si se alcance a ver. Aquí esto no tiene cero. Si esto lo abrimos con el Excel, este, entonces me voy para acá, lo voy a abrir. Recuerden, ¿no? Hablo el explorador, lo voy a hacer pequeño. Abro el explorador, clic derecho, ¿no? Open Revealing Folder, ¿ok? Si yo hablo con el Excel, pues aquí no tengo datos, ¿ok? ¿Qué hice? Pues en este caso, eh, tomó el dato de adelante, ¿ok? O tomó, yo le podía haber dicho back, ¿no? No quiero, no quiero, como les cuento, esto es un tema relativamente complejo, pero pues para que sepan que existen maneras relativamente automáticas, ¿no? Para rellenar datos y como les digo, siempre van a ustedes que tomar una decisión y saber qué método van a utilizar, ¿ok? Bueno, pues hasta la próxima.